Nunca imaginé que la lluvia fría de una noche de martes se sentiría como el preludio de una auditoría forense. Pero allí estaba yo, parada frente a la vidriera blindada de Zafiro Real, con el agua empapando mis zapatos ortopédicos y un paraguas rojo que apenas resistía el viento. Hoy se cumplían 40 años exactos desde que firmé un acta de matrimonio que prometía lealtad y bienes mancomunados, una fecha que debería estarnos encontrando en nuestro restaurante favorito, con una botella de vino tinto. Sin embargo, la realidad tenía una iluminación halógena y un precio de etiqueta mucho más alto. Desde mi posición en la acera, invisible para los ocupantes de ese mundo climatizado, observaba cómo mi vida se devaluaba en tiempo real frente a mis ojos cansados pero agudos. No había tristeza en mi pecho, o al menos no la que los poemas describen, sino un cálculo frío, una resta aritmética dolorosa que comenzaba a cuadrar en mi mente mientras el tráfico rugía a mis espaldas, ajeno a la demolición de mi historia. A través del cristal impecable, Héctor lucía una vitalidad que en casa, supuestamente, había perdido hace una década debido al estrés corporativo que siempre usaba como excusa para evitar nuestras conversaciones. Llevaba el traje azul marino que yo misma había recogido de la tintorería esa mañana, ajustándose la corbata con esa vanidad característica que solía confundir con liderazgo, mientras sonreía a una mujer que podría ser la compañera de universidad de nuestra nieta mayor. Ella, Bianca, la nueva directora de marketing de 34 años, reía con una copa de champán en la mano, ajena a que el hombre que la entretenía estaba construyendo su fantasía sobre los cimientos de mi herencia paterna. Verlos allí, rodeados de terciopelo y promesas vacías, no solo era una traición conyugal, era un insulto a mi inteligencia financiera y a las décadas que pasé equilibrando libros contables en la cocina mientras él dormía. El momento preciso que cambió la química de mi sangre ocurrió cuando el joyero, un hombre discreto con guantes blancos, depositó sobre el mostrador de vidrio una caja de terciopelo negro abierta, revelando un destello que conocía demasiado bien por los catálogos que Héctor decía no poder costear. Él tomó la mano de Bianca con una delicadeza teatral y deslizó un anillo de diamantes en su dedo anular, una pieza que, a ojo de buen cubero y con mi experiencia en tasaciones antiguas, no bajaba de los $15,000. Sentí el peso de esos $15,000 no como un objeto de lujo, sino como los 5 años de ahorros que habíamos destinado para remodelar la casa de verano, o, peor aún, como el fondo de emergencia médica que juramos no tocar. Mientras ella admiraba la joya bajo las luces dicroicas, yo calculaba cuántas horas de mi vida, cuántas renuncias y abrigos remendados estaban brillando ahora en la mano de una extraña. En ese instante de contabilidad emocional, mi teléfono celular vibró dentro del bolsillo de Fiemtos Zuemovs, mi gabardina, rompiendo mi trance visual con una notificación que mostraba el nombre, esposo, iluminando la pantalla mojada. Sabía exactamente lo que iba a decir antes de deslizar el dedo para contestar. Conocía su tono de voz preparatorio, esa mezcla ensayada de urgencia y pesar que había perfeccionado durante los últimos años para justificar ausencias inexplicables. No contesté de inmediato. Dejé que sonara 3 veces, observando a través del vidrio cómo él sacaba su teléfono con una mano, mientras con la otra acariciaba el brazo de Bianca, pidiéndole silencio con un gesto cómplice y repugnante. Respiré hondo, inhalando el olor a asfalto mojado y traición, y activé mi voz más serena, esa que usaba para negociar con los proveedores difíciles en los años 90. Marisela, amor, perdóname. La reunión con los inversores se extendió más de lo previsto, y esto es un caos absoluto en la sala de juntas, dijo Héctor con una voz que simulaba agotamiento, aunque mis ojos lo veían sonreírle, al joyero mientras le indicaba que envolviera la caja. No voy a poder llegar a nuestra cena de aniversario. Sé que es una fecha sagrada, pero el deber llama, y estos tipos no me dejan salir. Por favor, cena algo rico, y brinda por nosotros. Te lo compensaré el fin de semana, te lo prometo. Escuchar su mentira en estéreo, viendo la verdad y oyendo la ficción, creó una disonancia cognitiva que, curiosamente,
eliminó cualquier rastro de duda que pudiera haber albergado sobre su carácter moral. Ya no era mi esposo, era un pasivo tóxico. Mientras él hablaba de inversores y sacrificios, vi cómo sacaba la billetera de cuero que le regalé la Navidad pasada y extraía no su tarjeta personal, sino la tarjeta de crédito corporativa Platino, esa cuya titularidad compartimos y que está vinculada directamente a los activos líquidos de la empresa. «Brindaré, Héctor», respondí, con una calma que debió haberle helado la sangre si me conociera de verdad, aunque él estaba demasiado ocupado firmando el voucher como para notar el cambio de frecuencia en mi voz. «Pero no brindaré por nosotros, ni por el pasado que ya borraste. Brindaré por el recibo que acabas de guardar en tu bolsillo y por la claridad que me acabas de regalar en esta noche lluviosa». Colgué antes de que pudiera procesar mi respuesta, dejándolo con la palabra en la boca y el teléfono en la oreja, confundido por un microsegundo antes de volver a su farsa. No me moví, no grité y, sobre todo, no entré a la tienda a hacer el escándalo que cualquier mujer herida habría protagonizado, porque una escena de celos se olvida, pero una evidencia documental es eterna. Saqué mi teléfono nuevamente, pero esta vez no para llamar, sino para documentar el crimen financiero que se estaba perpetrando a 3 metros de distancia. Activé la cámara, puse el zoom al máximo y, gracias a la excelente iluminación de la joyería que contrastaba con la oscuridad de la calle, capturé la imagen perfecta. Héctor, Bianca, el anillo en primer plano y, lo más crucial, la tarjeta Platino sobre el mostrador de vidrio junto al datáfono. Esa foto no era un recuerdo sentimental, era la prueba A de un expediente que acababa de abrirse en mi mente, la llave maestra que desmantelaría 40 años de mentiras. La notificación bancaria llegó segundos después, confirmando lo que mis ojos ya sabían. Compra aprobada. $15,000 USD en zafiro real. Un mensaje de texto que brillaba en la oscuridad como una sentencia condenatoria. Miré el monto y sentí una extraña satisfacción. Si hubiera gastado $500, habría sido un insulto vulgar. Pero $15,000 constituían un delito de malversación de fondos bajo los estatutos de nuestra sociedad conyugal y empresarial. Él creía que estaba comprando el amor de una mujer joven, pero en realidad estaba financiando su propia destrucción legal, firmando con cada dígito de su clave de seguridad el fin de su acceso a nuestro patrimonio. Guardé el teléfono en mi bolso como quien guarda un arma cargada, sintiendo el peso de la tecnología y la verdad de mi lado. Di media vuelta y comencé a caminar bajo la lluvia, alejándome de la luz cálida de la joyería y adentrándome en la noche fría, pero ya no me sentía pequeña ni desamparada como minutos atrás. Héctor tenía un plan para su noche de aniversario, una cena romántica con su amante y un regalo deslumbrante. Yo también tenía ahora un plan, aunque el mío requeriría un poco más de tiempo y mucha más astucia. La gala de aniversario de la empresa estaba a solo 10 días de distancia, un evento público con 200 invitados, prensa y socios clave. El escenario perfecto para presentar no un brindis, sino el informe de resultados más devastador de su carrera. Mientras mis pasos resonaban en el pavimento mojado, una sonrisa imperceptible se dibujó en mi rostro. Él pensaba que yo estaba en casa llorando, sin saber que acababa de despertar a la contadora implacable que llevaba dormida 20 años. Mientras el limpiaparabrisas de mi taxi marcaba el ritmo de mi regreso a una casa vacía, mi mente viajó 40 años atrás, no por nostalgia, sino para auditar el historial de deudas morales que Héctor había acumulado. Recordé con nitidez quirúrgica la tarde de 1984, en que entré a esa casa de empeño en el centro, con el broche de esmeraldas de mi abuela ardiendo en mi bolso. Héctor necesitaba capital urgente para la fianza de su primer local comercial, y los bancos le habían cerrado la puerta en la cara por falta de historial crediticio. Me dieron $8,000 de la época, una suma que hoy equivaldría a una pequeña fortuna, y recuerdo haber sentido un vacío físico en el pecho al entregar la joya que había estado en mi familia por 3 generaciones. Cuando puse los billetes en las manos de Héctor, él lloró y prometió que recuperaría esa pieza con el primer año de ganancias, una promesa que, como tantas otras,
se disolvió en el olvido mientras él celebraba su inauguración, como si el mérito fuera exclusivamente suyo. Ese sacrificio inicial de $8,000 fue solo la cuota de entrada a una vida de subsidios invisibles que sostuvieron su ego frágil durante décadas. Salté mentalmente a 1995, una época borrosa de cafeína y pañales, donde la gran empresa de Héctor estaba al borde de la quiebra técnica por una mala gestión de inventario que él se negaba a admitir. Recuerdo estar sentada en la mesa de la cocina a las 3 de la madrugada, con nuestro hijo menor con fiebre en un brazo y la calculadora en la otra mano, reconstruyendo la contabilidad fiscal que él había destrozado. Mientras Héctor roncaba en la habitación contigua, ajeno al desastre, yo encontré los errores, renegocié plazos con proveedores por fax y diseñé un plan de austeridad que salvó el negocio. Nadie me dio un bono por esas 200 horas de trabajo nocturno, no remunerado. Mi única recompensa fue que él no tuviera que declarar la bancarrota y pudiera seguir jugando al empresario exitoso frente a sus amigos del club. La disparidad entre su percepción de la realidad y mis aportes tangibles se volvió obscena en el año 2010, un año que tengo marcado en rojo en mi memoria financiera. Héctor llegó a casa una tarde conduciendo un deportivo italiano, rojo brillante, un capricho de $65,000 que, según él, era vital para la imagen corporativa y para impresionar a nuevos clientes potenciales. Lo estacionó con orgullo en la entrada, acelerando el motor para que los vecinos lo escucharan, ignorando completamente que esa semana vencía la matrícula universitaria de los mellizos. Yo salí a recibirlo, usando el mismo abrigo de lana gris que había remendado 3 veces y que llevaba usando durante 10 inviernos consecutivos para no gastar en ropa nueva. Él acariciaba el cuero del volante con una devoción que nunca mostró por mis sacrificios, y cuando le pregunté cómo pagaríamos el semestre de los chicos, me dijo que dejara de ser tan pesimista, como si el dinero creciera. En los árboles de su optimismo ciego, tuve que retirar $12,000 de mi fondo personal de emergencia, dinero que había guardado centavo a centavo vendiendo pasteles y haciendo asesorías contables anónimas, para cubrir la educación de nuestros hijos ese año, mientras él paseaba en su auto nuevo. Esa dinámica se convirtió en la norma. Los lujos de Héctor eran inversiones necesarias, mientras que mis necesidades básicas eran gastos postergables. Él nunca supo, o nunca quiso saber, que la estabilidad de nuestro hogar y la educación de calidad que recibieron nuestros 3 hijos no salieron de las utilidades de la empresa, que él reinvertía en su propia imagen, sino de mi capacidad para estirar el dinero y de privaciones personales que jamás mencioné. Cada vez que él recibía un elogio por ser un padre proveedor, yo tragaba saliva y anotaba mentalmente otro número en la columna de cuentas por cobrar de mi matrimonio, una columna que esta noche había alcanzado su límite máximo. Pero el dato más crítico, el que Héctor convenientemente había borrado de su historia de éxito, era el origen del capital mayoritario que permitió la expansión real de la empresa hace 20 años. Cuando mi padre falleció, me dejó una herencia líquida significativa, fruto de toda una vida de trabajo honesto en el sector inmobiliario. En lugar de guardar ese dinero para mi seguridad o comprarme una propiedad a mi nombre, inyecté el 60% del capital necesario para que Héctor Eno, asociados, pudiera comprar la maquinaria industrial que los posicionó como líderes del mercado. Fue una transferencia directa de $300,000 que transformó su pequeño negocio en una corporación, pero lo hice con una condición que mi padre, sabio y desconfiado, me había insistido en formalizar ante notario: una estructura de acciones preferentes a mi nombre. Recuerdo la tarde en la notaría como si fuera ayer. Héctor estaba tan ansioso por recibir el cheque y comenzar las obras de ampliación que firmó los documentos de la nueva Constitución Social sin leer la letra pequeña. Tú encárgate del papeleo aburrido. Amor, yo soy el hombre de la visión y la estrategia, me dijo con esa arrogancia condescendiente, estampando su firma rápidamente para poder irse a celebrar. No se dio cuenta de que, al firmar esos papeles,
Estaba aceptando un régimen de separación de bienes con participación en ganancias y, lo más importante, estaba reconociendo que el 51% de las acciones con derecho a voto pertenecían a la entidad que aportaba el capital, yo. Durante 2 décadas, ese documento había estado durmiendo en una caja fuerte, ignífuga en el banco, una póliza de seguro contra su ingratitud, que él creía inexistente porque subestimaba mi capacidad de previsión. A lo largo de los años, sus microabusos verbales se convirtieron en la banda sonora de nuestra relación, frases diseñadas para minimizar mi rol y exaltar su supuesta genialidad. ¿Qué vas a saber tú de negocios, Marisela? Tú solo te preocupas por si las cortinas combinan, me decía cada vez que yo intentaba advertirle sobre un riesgo financiero o una mala inversión. Deja que yo maneje el dinero grande. Tú te estresas por centavos, repetía cuando le pedía explicaciones sobre gastos injustificados en restaurantes de lujo o viajes de representación sospechosos. Esas palabras, dichas con una sonrisa paternalista frente a nuestros amigos o hijos, fueron sedimentando una capa de resentimiento frío, no por la ofensa en sí, sino por la injusticia fáctica de que la experta en cortinas era quien realmente mantenía el barco a flote, mientras el capitán taladraba agujeros en el casco. Llegué a casa, esa estructura de 2 plantas en el barrio residencial que él llamaba su castillo, y la vi con nuevos ojos, no como un hogar, sino como un activo en disputa. Cada ladrillo, cada mueble, cada reforma había sido supervisada y pagada en gran parte con mi gestión, aunque la placa en la puerta solo dijera «Familia de Héctor». Entré en la cocina impecable, el lugar donde pasé miles de horas administrando la escasez para que él pudiera vivir en la abundancia, y sentí una calma aterradora. Los recuerdos de mis sacrificios, las joyas vendidas, las noches sin dormir, el abrigo viejo, la herencia de mi padre, dejaron de doler y se convirtieron en munición. Ya no era la esposa abnegada que esperaba en silencio, era la accionista mayoritaria que venía a exigir dividendos atrasados y a ejecutar las cláusulas de incumplimiento de un contrato que él rompió primero. Subí las escaleras hacia nuestra habitación compartida, ese espacio que ahora se sentía contaminado por la mentira, y me dirigí directamente a su armario. Necesitaba confirmar mis sospechas con evidencia física antes de ejecutar el siguiente paso de mi plan. La historia de mis sacrificios me había dado la justificación moral, pero ahora necesitaba las pruebas materiales para construir la guillotina legal. Sabía que Héctor, en su infinita vanidad, guardaba trofeos de sus conquistas y recibos de sus gastos, como si fueran medallas de honor, confiado en que yo nunca me atrevería a revisar sus cosas privadas. La privacidad es sagrada en un matrimonio, solía decirme, una frase que ahora traducía como «tengo cosas que esconder que te destruirían». Al abrir su cajón de calcetines, el lugar cliché donde los hombres poco imaginativos esconden sus secretos, sentí que estaba profanando un santuario de mentiras. Mis manos, que habían cambiado pañales y contado billetes para su fianza, ahora buscaban la confirmación de su traición final. No tuve que buscar mucho. Debajo de una pila de calcetines de seda importados, encontré un maletín de cuero delgado con combinación numérica. Probé su fecha de nacimiento. Error. Probé la fecha de nuestro aniversario. Error. Entonces, con una intuición guiada por el cinismo, probé la fecha de nacimiento de Bianca, un dato que había visto casualmente en una invitación de cumpleaños en la oficina meses atrás. El clic del mecanismo al abrirse sonó como un disparo en la habitación silenciosa. Dentro del maletín no había cartas de amor, sino documentos que demostraban una premeditación escalofriante para despojarme de todo. Mis ojos se posaron en un contrato de alquiler reciente para un penthouse en Los Laureles, la zona más exclusiva y cara de la ciudad, firmado hace apenas 2 semanas. El arrendatario no era él a título personal, sino la empresa, bajo el concepto de oficina corporativa satélite, un truco contable burdo para deducir impuestos de su nido de amor. La renta mensual ascendía a $4,000, una cifra que salía directamente de las utilidades que él decía que habían bajado este trimestre. Leer ese papel fue la confirmación de que no solo me estaba engañando con otra mujer,
sino que estaba robándome para financiar su nueva vida, usando el dinero que yo ayudé a generar para construir su escape. Cerré el maletín y lo dejé exactamente como estaba, pero me llevé una foto mental de cada cláusula y cada cifra. Mi regreso al pasado había terminado. Ya no necesitaba recordar por qué estaba haciendo esto, ni sentir culpa por lo que estaba a punto de hacer. Los 40 años de lealtad, los $8,000 de las joyas de mi abuela, las noches de contabilidad y la inyección de capital de mi herencia. Todo eso se había convertido en cenizas en el momento en que vi ese contrato. Héctor creía que tenía una esposa dócil, esperando en casa. Lo que tenía era una auditora infiltrada en su propia recámara, armada con la memoria de cada centavo sacrificado y lista para cobrar la factura final con intereses moratorios acumulados. Bajé las escaleras con el contrato de alquiler del penthouse ardiendo en mi memoria, pero sabiendo que un documento de arrendamiento, aunque doloroso, no era suficiente para destruir su reputación ante una junta directiva. Necesitaba trazar la ruta del dinero corporativo, encontrar la hemorragia financiera que transformaba el capital de nuestra empresa en los caprichos de una amante. Me dirigí al estudio de Héctor, una habitación revestida de caoba que siempre olía a tabaco rancio y a loción costosa, un espacio que él había declarado zona prohibida para el servicio doméstico bajo el pretexto de manejar documentos confidenciales. Encendí la lámpara de escritorio, esa luz verde bancaria que tantas veces iluminó sus mentiras, y me senté en su silla de cuero giratoria, sintiendo cómo el asiento aún conservaba la forma de su cuerpo, una huella física de su arrogancia que pronto sería borrada. Mis manos, firmes y metódicas, comenzaron a abrir los cajones laterales, buscando no lo que estaba a la vista, sino lo que estaba oculto entre carpetas de facturas de luz y agua. En el fondo del segundo cajón, camuflado dentro de un sobre manila etiquetado inocentemente como «Gastos varios 2023», encontré la primera discrepancia contable tangible que confirmaba mi hipótesis de malversación sistemática. Eran una serie de facturas impresas en papel bond de alta calidad, emitidas por una empresa llamada BM Creative Solutions, un nombre genérico que no figuraba en nuestra lista de proveedores autorizados. Al revisar los conceptos leí descripciones vagas como asesoría de imagen integral y consultoría de branding personal, servicios intangibles que son el escondite favorito de los estafadores corporativos. Lo alarmante no eran los títulos, sino los montos y las fechas. Transferencias mensuales de $3,500 que habían comenzado exactamente 2 semanas después de que Bianca fuera contratada en la empresa. Alineé los recibos sobre el escritorio formando una cronología del desfalco, visualizando cómo cada papel representaba no un servicio, sino una cuota de mantenimiento para su aventura extramarital, pagada con el flujo de caja operativo del negocio. La implicación práctica de estas facturas era devastadora para su defensa legal. Héctor no estaba gastando su salario personal, sino que estaba desviando activos de la sociedad para fines privados, un delito que, según los estatutos que yo misma redacté hace 20 años, es causa inmediata de remoción del cargo de director general. Sin embargo, necesitaba vincular definitivamente a BM Creative Solutions con Bianca para cerrar el círculo probatorio. Saqué mi teléfono y realicé una búsqueda rápida en el registro público de comercio desde la aplicación gubernamental. Como sospechaba, las iniciales BM correspondían a Bianca Morales, y la dirección fiscal de la supuesta consultora era el mismo apartamento modesto donde ella vivía antes de mudarse al penthouse de Los Laureles. Tenía en mis manos la evidencia de un conflicto de interés flagrante y un fraude fiscal, impreso en blanco y negro, listo para ser presentado como la primera estocada en la próxima reunión de socios. Pero el papel físico era solo la punta del iceberg. Sabía que la verdadera podredumbre estaba escondida en el disco duro de su computadora iMac de 27 pulgadas que dominaba el escritorio. Moví el mouse para despertar la pantalla y me encontré con un obstáculo esperado pero irritante: el campo de contraseña. Durante años, Héctor había usado variantes de fechas familiares, una vulnerabilidad que yo conocía, pero al intentar
Marisela 984 y luego Héctor Empresa. El sistema me rechazó con un temblor rojo de negación. Había cambiado su clave recientemente, un acto de higiene digital que delataba su miedo a ser descubierto. No entré en pánico. Sabía que mi generación a menudo es subestimada en su comprensión tecnológica, pero también sabía cuándo delegar en especialistas. Marqué el número de Emilio, mi sobrino y ahijado, un joven brillante que trabajaba como auditor forense digital y a quien yo había pagado la maestría en ciberseguridad cuando sus padres no pudieron hacerlo. «Tía Marisela, son las 10 de la noche. ¿Pasó algo con el tío Héctor?», preguntó Emilio con voz alarmada al contestar al segundo tono. «No ha pasado nada todavía, Emilio, pero va a pasar todo», respondí con una frialdad que cortó sus preguntas de cortesía. «Necesito que vengas a casa ahora mismo. Trae tu equipo de desbloqueo y esa laptop blindada que usas para el trabajo. Héctor cambió las contraseñas y necesito auditar los correos corporativos antes de que amanezca. Es un tema de supervivencia patrimonial, hijo. No me falles». Hubo un silencio breve al otro lado de la línea, seguido por el sonido de llaves y una cremallera. «Llego en 20 minutos, tía. No toques nada más para no bloquear el sistema por intentos fallidos». Mientras esperaba a Emilio, me dediqué a fotografiar cada factura de BM Creative Solutions con la aplicación de escaneo de mi celular, asegurando copias digitales en la nube en caso de que Héctor decidiera destruir los originales al llegar. La lluvia golpeaba la ventana del estudio, creando una atmósfera de aislamiento conspiratorio que, extrañamente, me hacía sentir más viva que nunca. Miré alrededor de la habitación, notando los detalles de su ego. Los diplomas enmarcados en oro, las fotos dándole la mano a políticos locales, los trofeos de golf. Todo ese santuario estaba construido sobre la premisa de que él era el proveedor, el genio, el pilar. Yo estaba a punto de demostrar que no era más que un parásito con buen traje. La espera se hizo eterna, cada minuto una tortura de ansiedad, hasta que vi los faros del auto de Emilio iluminar la entrada bajo la tormenta. Emilio entró por la puerta de servicio, sacudiéndose el agua de su chaqueta de cuero y cargando una mochila táctica negra que parecía contener armamento, aunque sus armas eran cables y procesadores. Me miró a los ojos y no necesitó explicaciones largas. Vio mi postura rígida, el contrato de alquiler sobre la mesa y las facturas alineadas, y entendió la gravedad de la situación. «Dame acceso físico al puerto trasero de la máquina», dijo conectando un dispositivo que parpadeaba con luces azules. «No quiero ver sus fotos privadas, Emilio. Eso no me interesa», aclaré mientras él tecleaba comandos a una velocidad vertiginosa sobre una pantalla negra con letras verdes. «Quiero las comunicaciones con su abogado, con el banco y con Bianca. Quiero saber qué están planeando hacer con mi parte de la empresa». El proceso de desencriptación tomó 12 minutos agonizantes, durante los cuales el ventilador de la computadora de Héctor zumbó como si fuera a despegar. Finalmente, una ventana emergente anunció: «Acceso de administrador concedido». Emilio no celebró, simplemente abrió el gestor de correos y filtró la búsqueda por palabras clave que le dicté: abogado, divorcio, acciones, Marisela. Lo que apareció en la pantalla fue una lista de hilos de conversación que databan de hace 6 meses. Sentí una náusea profunda al darme cuenta de que mientras yo planeaba nuestra fiesta de aniversario, él planeaba mi destrucción legal con una anticipación meticulosa. Emilio abrió el primer correo marcado como urgente, confidencial, enviado a su abogado personal, Roberto. El contenido del correo, fechado el 15 de septiembre, era una prueba de vileza que superaba la simple infidelidad. Héctor escribía: «¿Cuáles son los requisitos clínicos para declarar a Marisela incapaz por senilidad prematura? Necesito tomar el control de su 51% de acciones antes de fin de año para aprobar la fusión. Ella se olvida de cosas a veces. Podemos usar eso». Leí la frase 3 veces, sintiendo cómo la sangre se me helaba. No solo quería dejarme por otra, quería invalidarme como ser humano, encerrarme en un diagnóstico falso para robarme el legado de mi padre. La implicación práctica era terrorífica.
Si no actuaba rápido y con fuerza letal, corría el riesgo real de terminar medicada y tutelada legalmente por el hombre que me traicionaba. «Este hijo de perra», susurró Emilio, rompiendo su protocolo profesional, con los puños apretados sobre la mesa. «Guarda ese correo, Emilio. Imprímelo. Hazle captura. Envíalo a mi servidor seguro», ordené, transformando mi horror en estrategia de combate. «Esa es mi carta de libertad. Con esto cualquier juez desestimará sus demandas y probablemente le quite la licencia a su abogado por conspiración. Pero sigue buscando. Hay más. Vi un anillo de $15,000. Tiene que haber movimientos de capital más grandes». Emilio asintió y siguió rastreando, sus dedos volando sobre el teclado buscando la ruta del dinero que financiaba la traición. Minutos después, Emilio encontró un borrador de acta de asamblea extraordinaria, un documento PDF adjunto en un correo enviado a Bianca con el asunto «Tu regalo de bienvenida». Al abrirlo, vimos que era una propuesta formal para emitir un nuevo paquete de acciones clase B, que serían otorgadas a Bianca Morales como bono de desempeño excepcional por su labor en marketing. La cantidad representaba el 15% del valor total de la empresa. «Tía, si él firma esto en la próxima junta, diluye tu participación. Ya no tendrías el 51%, bajarías al 43% y perderías el control mayoritario», explicó Emilio, señalando el gráfico de pastel en el documento. «Esto es un golpe de estado corporativo disfrazado de incentivo laboral». La evidencia visual de ese gráfico era la pieza que faltaba para entender la urgencia de Héctor. No era solo amorío. Era una reestructuración de la propiedad diseñada para desplazarme. Pero había algo más, una intuición, que me taladraba la mente. Recordé que hace 3 días, Héctor había llevado el auto al taller por un ruido extraño, y al regresar, noté que había quitado el ambientador que yo le regalé. Esa obsesión por limpiar el auto me hizo sospechar entonces, y había colocado una grabadora activada por voz, pequeña y magnética, debajo del asiento del copiloto. Un truco que aprendí viendo documentales de crímenes reales. «Emilio, sigue copiando todo. Tengo que ir al garaje», dije levantándome de golpe. «Hay una prueba más que no está en la nube. Está bajo el asiento de su Mercedes». Bajé al garaje en penumbras, guiada solo por la linterna de mi celular. El Mercedes-Benz negro de Héctor brillaba inmaculado, un símbolo de estatus que él adoraba más que a sus hijos. Abrí la puerta del copiloto con mi llave de repuesto, conteniendo la respiración, y deslicé mi mano bajo el asiento de cuero, tanteando entre los mecanismos metálicos hasta que mis dedos tocaron el plástico frío de la mini grabadora. La saqué como quien extrae un tumor. La luz roja parpadeaba, indicando que tenía batería y grabaciones almacenadas. Regresé al estudio con el dispositivo en la mano, sintiendo que llevaba una granada sin seguro. Se la entregué a Emilio para que conectara el audio a los altavoces de alta fidelidad del estudio. El archivo de audio más reciente, grabado esa misma tarde, llenó la habitación con una claridad dolorosa. Se escuchaba el motor del auto y la risa cristalina de Bianca. Luego, la voz de Héctor, grave y confiada. «Aguanta un poco más, nena. Sé que es molesto esconderse, pero después de la gala de los 40 años, todo cambia. Ya tengo al médico alineado para firmar los papeles. La vieja se va a un asilo de lujo en la costa. Dice que necesita descanso. Allí estará bien cuidada y nosotros tendremos la casa y la empresa. Solo necesito que sonría en la foto del aniversario. Y luego... Adiós, Marisela». La voz de Bianca respondió. «¿Seguro que no sospecha nada?» «Marisela, por favor». Ella cree que soy el mejor marido del mundo. Vive en su burbuja de ama de casa. Es inofensiva. El silencio que siguió en el estudio fue sepulcral. Emilio me miró con lágrimas de rabia en los ojos, esperando verme derrumbar. Pero no lloré. Escuchar mi destino planificado con tanta crueldad, la vieja, asilo, inofensiva, cauterizó cualquier herida emocional que quedara abierta. En ese momento, la tristeza murió y nació una determinación de acero. Ya tenía las 4 evidencias tangibles. La foto de la joyería, las facturas de la empresa fantasma, los correos de conspiración legal y el audio confesando el plan de encierro. Tenía el arma, el móvil
y la confesión. «Copia el audio en 3 memorias diferentes, Emilio», dije con una voz tan calmada que asustó a mi sobrino. «Y prepara el proyector. Héctor quiere una presentación inolvidable para la gala. Vamos a darle exactamente lo que pidió». Nos pasamos las siguientes 2 horas organizando la carpeta roja, tanto física como digital. Cada prueba fue catalogada, fechada y vinculada a una consecuencia legal específica. No era solo un archivo de divorcio, era un expediente criminal y corporativo. Al terminar, miré el reloj. Eran las 3 de la mañana, la misma hora en la que solía hacer la contabilidad hace 30 años con un bebé en brazos. La ironía era perfecta. Héctor había subestimado a la única persona que conocía todos los números, todas las claves y todos los secretos. Me acerqué a la ventana y vi que la lluvia había parado. «Vete a casa, Emilio. Nadie puede saber que estuviste aquí. Mañana empieza la fase 2 del plan». Él asintió, me dio un abrazo fuerte y salió en silencio. Me quedé sola en el estudio, acariciando la grabadora. «Inofensiva», había dicho. En 10 días le enseñaría cuán peligrosa puede ser una mujer que ya no tiene nada que perder, excepto su libertad, y que está dispuesta a quemar el reino para salvar su dignidad. A la mañana siguiente, mientras Héctor se duchaba cantando una melodía, despreocupada, yo ya estaba vestida con mi traje sastre color marengo, lista para ejecutar el primer movimiento de mi ofensiva financiera. Salí de casa a las 8:30 en punto, diciéndole al servicio que iba al mercado, pero mi destino era la sucursal central del Banco Mercantil, donde me esperaba el gerente de cuentas preferenciales, un hombre llamado Ricardo, que conocía a mi padre desde los años 80. Al entrar en la sala VIP, con su aire acondicionado silencioso y el aroma a café recién molido, sentí que entraba en mi verdadero campo de batalla. No iba allí para hacer un escándalo ni para bloquear las cuentas, lo cual habría alertado a Héctor prematuramente. Mi estrategia era mucho más sutil y perversa: darle cuerda suficiente para que él mismo se ahorcara con su propia codicia. Me senté frente a Ricardo, crucé las piernas con calma y le pedí que revisara los límites de crédito de nuestra tarjeta corporativa compartida, esa misma tarjeta platino que había visto brillar sobre el mostrador de la joyería la noche anterior. «Ricardo, necesito hacer un ajuste operativo urgente», dije, deslizando sobre el escritorio de caoba una autorización firmada con mi pluma fuente. «Héctor tiene una serie de gastos de representación importantes esta semana por el aniversario de la empresa. Quiero que aumentes el límite de crédito disponible en $50,000 adicionales. No quiero que pase vergüenza si la tarjeta es rechazada frente a los inversores». Ricardo me miró con sorpresa, ajustándose las gafas, probablemente esperando que una esposa en mi posición viniera a recortar gastos, no a expandirlos. «Claro, doña Marisela, es un gesto muy generoso de su parte. ¿Seguro que 50,000? Eso eleva la exposición de riesgo considerablemente», preguntó, tecleando la solicitud en su terminal. «Absolutamente segura. Quiero que se sienta libre de gastar. La libertad es el mejor regalo que puedo darle», respondí con una sonrisa enigmática. Sabía que al ver ese saldo disponible, Héctor se sentiría invencible y cometería el error de hacer más compras rastreables para Bianca, engrosando el expediente de malversación que yo presentaría ante el juez. Sin embargo, el aumento del crédito era solo la cortina de humo para la verdadera maniobra defensiva. Mientras Ricardo procesaba la ampliación de la línea de crédito, le entregué una segunda carpeta, mucho más voluminosa. «Ahora, hablemos de mi patrimonio personal, Ricardo. Quiero activar la cláusula de salvaguarda del fideicomiso legado paterno. Transfiere inmediatamente el 80% de los fondos líquidos de nuestras cuentas de ahorro mancomunadas y de los bonos del tesoro a esta nueva cuenta a mi nombre exclusivo, bajo la figura de resguardo por inestabilidad administrativa». Ricardo palideció levemente al ver la cifra. $750,000 que desaparecerían del alcance de Héctor en cuestión de segundos. «¿Esto es legal sin la firma de don Héctor?», susurró. «Lee el contrato de 1998, Ricardo. Soy la titular principal. Él es solo beneficiario condicional. La condición era la lealtad, y esa cláusula ha caducado. Hazlo ahora.
Salí del banco 40 minutos después con 2 recibos en mi bolso. Uno que le daba a Héctor la ilusión de poder infinito y otro que lo dejaba, en la práctica, en la bancarrota técnica sin que él lo supiera todavía. Al ver la notificación de la transferencia completada en mi celular, sentí una ligereza física, como si me hubiera quitado un abrigo, mojado de encima. El dinero, ese que ahorré privándome de viajes y lujos durante 40 años, estaba a salvo. Héctor podría tener el anillo de $15,000 y el penthouse alquilado, pero cuando intentara pagar la nómina de su personal o retirar efectivo para su próxima escapada, se encontraría con el vacío financiero que él mismo había provocado. Caminé hacia mi auto sabiendo que la trampa estaba armada. Ahora solo tenía que esperar a que el ratón mordiera el queso. 3 días después, ejecuté la segunda fase del plan, el blindaje jurídico. Concerté una cita con el doctor Alarcón, el abogado que había redactado el testamento de mi padre y que, por lealtad a la memoria del viejo, nunca había tragado del todo a Héctor. Su despacho olía a libros viejos y a tabaco de pipa, un ambiente anacrónico donde la ley se sentía pesada y solemne. Le puse sobre la mesa la carpeta roja, con todas las evidencias recopiladas, las fotos, las facturas de la empresa fantasma, los correos, desencriptados y la transcripción notarial del audio del auto. Alarcón leyó en silencio, pasando las páginas con dedos manchados de tinta, deteniéndose en el gráfico de las acciones que Héctor planeaba diluir. Cuando levantó la vista, sus ojos brillaban con una mezcla de indignación y fervor profesional. «Marisela, esto no es solo divorcio. Esto es administración fraudulenta y conspiración para cometer interdicción civil», dijo Alarcón, golpeando la mesa con el puño cerrado. «El intento de declararte senil para tomar tus acciones es un acto de guerra». Pero cometió un error fatal. Olvidó que los estatutos de la empresa tienen una cláusula de moralidad que tu padre insistió en incluir. Lo sé, doctor. Por eso estoy aquí. Quiero redactar el acta de destitución inmediata, dije sacando mi copia de los estatutos. Tengo el 51% de los votos. No necesito convocar a una asamblea previa si demuestro causa justa. Y aquí hay causa justa por valor de miles de dólares. Exacto. Podemos redactar una resolución de emergencia. Tú firmas como accionista mayoritaria. Yo certifico como secretario del consejo. El documento tendrá efecto legal en el momento en que se le notifique públicamente. Pasamos las siguientes 2 horas redactando el documento más letal de mi vida. El aviso de cese de funciones y revocación de poderes. Para Héctor. Cada párrafo era un clavo en el ataúd de su carrera. Especificamos que se le retiraba el acceso a las cuentas bancarias corporativas, se le prohibía la entrada a las instalaciones sin supervisión y se le exigía la devolución inmediata de los activos de la empresa, incluyendo el vehículo y los dispositivos electrónicos. Alarcón imprimió el documento en papel timbrado legal, le puso los sellos oficiales y me lo entregó para firmar. Al trazar mi nombre, Marisela, con tinta azul indeleble, sentí que recuperaba mi identidad. Ya no era la señora de Héctor. Era la presidenta del consejo, ejerciendo su autoridad suprema. Guardé el documento en un sobre lacrado. Este sería mi regalo de aniversario para él, entregado en el momento oportuno. Con el flanco financiero y legal cubiertos, inicié la fase de decepción psicológica. Faltaban 4 días para la gala de los 40 años y necesitaba que Héctor se sintiera tan seguro que bajara completamente la guardia. Comencé a quejarme de dolores de cabeza recurrentes durante el desayuno, frotándome las sienes y apagando las luces de la sala. Debe ser la presión de la fiesta. Héctor, no me siento capaz de revisar los detalles del menú ni la decoración, le dije con voz débil, sirviéndole el café con mano temblorosa fingida. Él, por supuesto, vio el cielo abierto. «No te preocupes, amor, descansa. Tómate tus pastillas y quédate en cama», respondió, ocultando mal su entusiasmo. «Yo me encargo de todo con el equipo de la oficina. Bianca tiene buen gusto para estas cosas. Dejaré que ella coordine los últimos detalles para no molestarte. Esa enfermedad estratégica me permitió retirarme a mi habitación y convertirme en una observadora invisible de mi propio reemplazo. Desde la ventana del segundo piso, vi llegar a Bianca varias tardes, supuestamente para
traer muestras de mantelería, aunque sus visitas duraban horas y siempre terminaban con risas en el estudio. Héctor se paseaba por la casa como un pavo real, hablando por teléfono a todo volumen sobre la nueva era de la empresa que anunciaría en la gala. Escuché cómo daba instrucciones para cambiar la disposición de las mesas, colocando a Bianca en la mesa presidencial por protocolo, desplazando sutilmente mi lugar habitual. Cada movimiento suyo confirmaba su arrogancia. Él creía que yo estaba arriba, dopada y dormida, cuando en realidad estaba tomando notas de cada humillación para asegurarme de que el castigo fuera proporcional al crimen. Aproveché mis horas de convalecencia para coordinar con Emilio la logística del evento. Él había hackeado el sistema del hotel donde se celebraría la gala y tenía acceso al cronograma técnico. «Tía, Héctor envió la presentación final ayer por la noche», me informó Emilio por mensaje encriptado. «Es un video de 20 minutos glorificando su gestión. Hay una diapositiva final donde presenta al nuevo equipo directivo. Y tu foto ya no está. Ha puesto la de Bianca como vicepresidenta ejecutiva». Leer eso no me dolió. Me confirmó que mi plan era justicia pura, no venganza. «Perfecto, Emilio. No borres su archivo. Solo prepárate para sustituirlo. Cuando yo te dé la señal, quiero que él empiece su discurso creyendo que ha ganado. La caída es más dura desde la cima». El día antes de la gala, hice un movimiento táctico final. Visité al sastre que estaba ajustando el smoking de Héctor. Le llevé los zapatos de charol de mi esposo con la excusa de que necesitaban lustrarse, pero mi verdadera intención era dejar un pequeño mensaje subliminal. Dentro de la caja de los zapatos, coloqué una copia de la factura del anillo de diamantes, dobladas en 4, sin ninguna nota. Sabía que Héctor no revisaría los zapatos hasta el último minuto antes de salir al escenario. Quería que encontrara ese papel justo antes del evento. Un pequeño pinchazo de pánico que lo desestabilizara. Una semilla de duda. ¿Lo sabe? ¿No lo sabe? Verlo sudar en el escenario sería parte del espectáculo. La mañana de la gala amaneció despejada. Un contraste irónico con la tormenta que se avecinaba para Héctor. Él salió temprano hacia el hotel para supervisar el post-miotsis montaje, dejándome sola en casa. «Te mando el chofer a las 7. Trata de lucir bien. Es una noche importante», me dijo al despedirse, dándome un beso en la frente que sentí como la mordedura de una serpiente. Apenas su auto cruzó el portón, me levanté de la cama, me duché con agua helada para agudizar mis sentidos y me vestí no con el vestido beige discreto que él había sugerido, sino con un vestido de seda rojo sangre que tenía guardado hace años y nunca me atreví a usar. Me maquillé con precisión, ocultando las ojeras y resaltando la mirada. Hoy no sería la esposa enferma, sería la némesis. A las 3 de la tarde tomé un taxi hacia las oficinas de la empresa, que estaban desiertas porque todo el personal estaba en el hotel preparando el evento. Usé mi llave maestra para entrar, esa llave que Héctor olvidó pedirme porque pensaba que yo nunca iba a la oficina. El silencio en los pasillos era sepulcral. Caminé hasta su despacho, ese santuario de cristal, desde donde dirigía su pequeño imperio, y me senté en su silla por última vez. Saqué de mi bolso el sobre lacrado con el acta de destitución firmada por el doctor Alarcón y por mí. Con calma, coloqué el documento en el centro de su escritorio, encima de su agenda de piel, y puse su pisapapeles de bronce encima para que no se volara. Pero no me detuve ahí. Abrí su computadora portátil, que había dejado conectada a la red del servidor, e inserté el pendrive que Emilio me había preparado. En cuestión de segundos, instalé un programa espejo que vincularía su presentación en el hotel con mi control remoto. Ahora, yo tenía el detonador en mi mano. Miré alrededor de la oficina, viendo las fotos de nosotros dos que él había volteado boca abajo sobre la credencial. Las enderecé con suavidad. Quería que, cuando volviera a entrar a esta oficina a recoger sus cosas personales mañana, viera que yo estuve aquí, corrigiendo su desorden moral hasta el final. Salí de la oficina sin ser vista, sintiendo la adrenalina correr por mis venas como electricidad. Faltaban solo 4 horas para que comenzara la gala. Héctor pensaba que yo estaba en casa, luchando con una migraña imaginaria y tratando de entrar en un vestido viejo. No tenía ni la menor idea de que yo acababa de firmar su carta de despido
y de secuestrar su momento de gloria. Me subí al taxi de regreso, revisando por última vez la lista de verificación mental. Dinero asegurado, pruebas cargadas, acciones legales firmadas. Todo estaba listo. La mujer sumisa había muerto en esa joyería bajo la lluvia. Esta noche, ante 200 testigos, nacería la leyenda. Llegué a casa con tiempo suficiente para retocarme el peinado y ponerme las joyas de mi madre, esas que recuperé hace años y que Héctor siempre despreció por anticuadas. Me miré al espejo de cuerpo entero en el recibidor. El reflejo me devolvió la imagen de una mujer de 65 años que, por primera vez en décadas, no tenía miedo al futuro. Escuché el claxon del chofer afuera. Era la hora. Tomé mi bolso de mano, donde guardaba el micrófono inalámbrico que Emilio me consiguió para intervenir el sistema de sonido, y salí caminando con la frente en alto. Héctor quería un espectáculo inolvidable para sus 40 años de éxito. Yo estaba a punto de darle la función de su vida. El trayecto hacia el Hotel Ritz fue silencioso. Veía las luces de la ciudad pasar por la ventanilla. Cada calle, cada edificio me recordaba una etapa de nuestra vida juntos, pero ya no sentía nostalgia, solo una fría determinación. Al llegar a la entrada del hotel, vi el cartel luminoso gigante. Gala 40 aniversario. Empresa Sector. Sonreí para mis adentros. Ese nombre brillaría por última vez esta noche. Bajé del auto ignorando la mano que me ofrecía el valet y caminé hacia la entrada del gran salón. Desde el vestíbulo podía escuchar el murmullo de los invitados y la música suave de jazz. Me detuve un segundo antes de cruzar las puertas dobles, ajustando el broche de mi vestido. Héctor estaba adentro, probablemente brindando con champán, seguro de su victoria. No sabía que el verdadero evento no era su discurso, sino mi respuesta. Me deslicé dentro del salón aprovechando la penumbra, evitando la línea de recepción donde Héctor y Bianca saludaban a los invitados como si fueran la pareja oficial. Me ubiqué en una mesa lateral reservada para familiares lejanos, un lugar desde donde tenía una vista perfecta del escenario y de la mesa de control técnico donde Emilio ya estaba infiltrado. Vi a Héctor subir al estrado, radiante, con el micrófono en la mano, listo para comenzar su monólogo de autofelicitación. «Buenas noches a todos», dijo su voz amplificada por los altavoces, resonando con esa confianza falsa que yo conocía tan bien. «Hoy celebramos 4 décadas de visión y sacrificio». Desde mi rincón oscuro, acaricié el control remoto en mi bolso. «Disfruta tus 5 minutos, querido», pensé, «porque los siguientes 20 son míos». La tensión en el aire era palpable solo para mí. Los invitados aplaudían, bebían y reían, ajenos a la ejecución pública que estaba por ocurrir. Vi a Bianca en primera fila, mirando a Héctor con adoración actuada, tocándose discretamente el anillo que yo había pagado. Esa imagen fue el combustible final que necesitaba. No había vuelta atrás. Héctor pensó que yo estaba en cama llorando, derrotada por la edad y la indiferencia. No sabía que yo estaba allí, a 10 metros de él, con el dedo en el botón que demolería su fachada. La reunión importante de la que me habló por teléfono iba a tener un desenlace muy diferente al que él imaginó. Esta noche, la única reunión que importaba era la de la verdad, con sus consecuencias. Salí de la penumbra del fondo del salón y mis pasos resonaron con una autoridad que el taconeo habitual de la fiesta no podía enmascarar. El vestido rojo sangre actuaba como un faro visual, cortando la monotonía de los trajes oscuros y los vestidos pastel de las esposas trofeo. Mientras avanzaba hacia la mesa principal, sentí cómo la atmósfera del evento cambiaba sutilmente, una onda expansiva de reconocimiento que recorría las mesas de los socios fundadores y los antiguos empleados. Ellos no veían a la esposa de Héctor, veían a la mujer que conocía el nombre de sus hijos, la que había firmado los cheques de aguinaldo en los años difíciles y la que representaba la verdadera estabilidad moral de la empresa. Saludé con asentimientos breves y sonrisas medidas, recuperando en cada paso el territorio social que Héctor y Bianca intentaban usurpar, sintiendo cómo mi presencia física, lejos de ser un fantasma del pasado, se convertía en el centro de gravedad de la sala. Héctor, desde la altura del escenario, interrumpió su discurso sobre
innovación y futuro, por una fracción de segundo. Un tartamudeo casi imperceptible que solo yo y su cardiólogo podríamos haber detectado. Sus ojos se abrieron desmesuradamente al verme avanzar por el pasillo central. Una aparición escarlata que contradecía su narrativa de mi supuesta enfermedad senil. Sin embargo, su ego, esa maquinaria blindada contra la realidad, rápidamente reconfiguró la situación a su favor. Vi cómo su postura se relajaba y una sonrisa condescendiente volvía a su rostro, pensando seguramente que mi devoción era tan grande que había superado el dolor físico para venir a aplaudirlo. «Y miren quién ha sacado fuerzas de flaqueza para acompañarnos», exclamó al micrófono, intentando capitalizar mi llegada. Mi querida Marisela, siempre al pie del cañón. El público aplaudió la lealtad conyugal. Yo aplaudí internamente su estupidez. Al llegar a la mesa presidencial, la situación táctica era evidente y ofensiva. Bianca estaba sentada en mi silla, la cabecera derecha, justo al lado del asiento vacío de Héctor, actuando como la anfitriona consorte. Al verme parada frente a ella, su sonrisa de plástico se desmoronó ligeramente y sus ojos buscaron a Héctor en el escenario, buscando una instrucción que no podía llegar. Me quedé de pie, inmóvil, mirándola desde arriba con una serenidad que la obligó a encogerse en el asiento de terciopelo. No dije una palabra, simplemente mantuve el contacto visual y luego bajé la mirada hacia la silla, un gesto territorial primario que no requería traducción. Los invitados cercanos, incluyendo al banquero que me había atendido días atrás, observaban la escena en un silencio incómodo, esperando ver si la amante tenía la audacia de desafiar a la matriarca en público. «Buenas noches, querida», dije finalmente, con un tono de voz lo suficientemente alto para que la mesa vecina escuchara, pero con una dulzura falsa que goteaba veneno. Creo que hubo una confusión con el protocolo de asientos. Ese lugar ha sido mío durante 40 años, y a menos que la empresa haya cambiado de dueños esta mañana, sigue siéndolo. Bianca se puso roja hasta la raíz del cabello, balbuceando una disculpa incoherente sobre instrucciones de los organizadores, mientras recogía su bolso de marca, probablemente pagado también por nosotros, y se levantaba torpemente. Fue una victoria pequeña, una corrección de coordenadas, pero verla desplazarse hacia una silla auxiliar en el extremo de la mesa fue la primera confirmación física de que su reinado era imaginario. Me senté despacio, alisando la seda roja de mi falda, y tomé la copa de champán que estaba servida, marcando el inicio de mi turno en el juego. Sin embargo, el verdadero reverso intermediario ocurrió segundos después, cuando Bianca, tratando de recuperar la compostura, colocó su mano izquierda sobre el mantel blanco para tomar su copa de agua. Allí estaba, brillando bajo la luz de las arañas de cristal, el anillo de $15,000. Verlo en vivo, a 30 centímetros de distancia, eliminó cualquier rastro de duda abstracta. Era la materialización vulgar del robo a mi vejez. No pude evitarlo. Extendí mi mano, y en un movimiento rápido que ella no pudo esquivar por cortesía social, tomé sus dedos suavemente, como si admirara la joya. Su piel estaba fría y húmeda por los nervios. «¡Qué pieza tan exquisita, Bianca!», comenté, girando su mano para que la luz captara los diamantes. «¿Es una herencia familiar? Parece tener mucha historia. O un precio muy alto». Bianca retiró la mano con un movimiento brusco, casi un espasmo, y forzó una risa nerviosa que sonó como vidrio roto. «Sí, es de mi abuela, una reliquia antigua que me dio antes de morir». Mintió, sin saber que yo tenía la foto del recibo de compra con la fecha de este martes grabada en mi retina. «¡Qué curioso!», respondí, mirándola directamente a los ojos con una intensidad que la hizo temblar. «Juraría que vi ese mismo diseño en la vitrina de Zafiro Real esta semana. Es la colección Amantes Modernos, si no me equivoco. Tienen un brillo muy particular, casi culpable». La sangre drenó de su rostro. En ese momento ella supo que yo sabía. No sabía cuánto, ni cómo, pero entendió que su secreto estaba comprometido. La dinámica de poder en la mesa había cambiado irreversiblemente. Ella ya no era la favorita protegida, era la presa acorralada. Mientras Bianca intentaba volverse invisible en su silla auxiliar,
Héctor retomó el control del micrófono para la segunda parte de su discurso. Esta noche no es solo para mirar al pasado, sino para anunciar el futuro, dijo, hinchando el pecho. Tengo una sorpresa preparada, una reestructuración que llevará a Empresas Héctor al siguiente nivel, global. Hizo una señal hacia la cabina técnica al fondo del salón, donde un técnico asintió. Héctor creía que iba a proyectar su video corporativo de vanidad. No tenía idea de que, desde la mesa de control, mi sobrino Emilio acababa de interceptar la señal HDMI. La tensión en mi pecho se transformó en una calma helada. Este era el punto de no retorno. Había recuperado mi silla y había aterrorizado a la amante, pero eso era solo el aperitivo. Héctor bajó del escenario momentáneamente para acercarse a nuestra mesa y darme un beso en la mejilla frente a las cámaras, sellando la imagen de la pareja feliz antes de su gran anuncio. Olía a su colonia costosa y a sudor de nerviosismo. «Me alegra que vinieras, amor, aunque deberías estar descansando», me susurró al oído con una falsa preocupación, apretándome el hombro un poco más fuerte de lo necesario. «Solo no hagas escenas. Hay inversores importantes. Sonríe y aplaude cuando presente a Bianca. Es vital para el negocio». Su audacia era insultante. Me pedía que aplaudiera a mi propio reemplazo. Me separé suavemente de él y lo miré con una sonrisa enigmática. «No te preocupes, Héctor. Voy a aplaudir exactamente lo que te mereces. Todo va a salir a la luz, tal como lo planeaste». Él frunció el ceño, confundido por mi tono, pero la música dramática que anunciaba el video comenzó a sonar, obligándolo a volver al centro de la pista para recibir la adoración programada. Se paró bajo el haz de luz principal, abriendo los brazos como un mesías corporativo, esperando que la pantalla gigante a sus espaldas mostrara el logotipo de la empresa en 3D. Yo giré mi silla para quedar de frente al escenario y a la pantalla, tomando un sorbo largo de champán. El sabor era seco y burbujeante, perfecto para limpiar el paladar antes del plato principal. Miré hacia la cabina oscura al fondo y vi el destello azul de la pantalla de Emilio. La trampa estaba armada, el cebo estaba puesto y la presa estaba sonriendo en el centro de la mira. Alrededor de nosotros, los 200 invitados guardaron silencio, esperando ver la visión de futuro de Héctor. Vi al doctor Alarcón, mi abogado, asentir discretamente desde una mesa cercana, con la mano sobre el maletín que contenía el acta notarial. La sincronización era perfecta. En ese instante de silencio expectante, sentí una conexión profunda con todas las mujeres que han sido subestimadas, silenciadas o apartadas por hombres que construyeron castillos sobre sus espaldas. Esta noche no era solo por mi dinero o mi orgullo. Era una corrección histórica. Héctor miró la pantalla, ansioso. Bianca miró el suelo, aterrada. Yo miré el reloj. 3, 2, 1. La pantalla gigante parpadeó una vez, pasando del negro total a un blanco cegador que iluminó todo el salón, haciendo que varios invitados entrecerraran los ojos. No apareció el logotipo dorado de Empresas Héctor. No apareció el gráfico de crecimiento ascendente. Lo que apareció fue algo mucho más crudo y real. Una fotografía de minutecientas, alta resolución, tomada bajo la lluvia, granulada pero inconfundible. Se veía la vidriera de una joyería, 2 siluetas entrelazadas y un perfil que todos en ese salón conocían perfectamente. El murmullo comenzó como un zumbido de abejas y creció rápidamente hasta convertirse en un rumor de incredulidad. Héctor, dándonos la espalda para mirar a su público, aún no lo veía, pero notó el cambio en la atmósfera, la confusión en los rostros de la primera fila. «¿Qué pasa? ¿El sonido no funciona?», preguntó Héctor al micrófono, golpeándolo suavemente. Nadie respondió. Todas las miradas se desviaron de él hacia la pantalla gigante sobre su cabeza. El silencio se rompió cuando la imagen cambió automáticamente a la siguiente diapositiva. Un primer plano brutal del recibo de la tarjeta de crédito, con el monto de $15,000 resaltado en un círculo rojo neón, y al lado, el estado de cuenta de nuestro fondo de retiro, mostrando la deducción. Un grito ahogado salió de la mesa donde estaba la esposa del alcalde. Héctor giró lentamente, siguiendo las miradas, y al ver la pantalla, el color abandonó su rostro tan rápido
que pensé que se desmayaría. Su futuro acababa de colisionar con su presente. Aprovechando su parálisis, me levanté de mi silla. El sonido de la silla arrastrándose sobre el piso de madera fue el único ruido en el salón. Caminé hacia el escenario, no con prisa, sino con la cadencia inevitable de una sentencia judicial. Subí los 3 escalones laterales, mis tacones marcando el ritmo del juicio final. Héctor me miró, con los ojos llenos de pánico, y el micrófono le temblaba en la mano. Intentó decir algo, una excusa, una broma para salvar el momento, pero las palabras se le atascaron en la garganta. Le quité el micrófono de la mano con suavidad, sin violencia, como quien le quita un juguete peligroso a un niño irresponsable. «Tranquilo, Héctor», dije, y mi voz amplificada llenó el salón, serena y terrible. «Dijiste que querías presentar la verdad de la empresa. Déjame ayudarte con los números, que siempre fueron mi especialidad». El aire en el salón se volvió denso, eléctrico. Bianca se había cubierto la cara con las manos en su mesa. Los socios fundadores estaban boquiabiertos. Los camareros se detuvieron con las bandejas en el aire. Tenía la atención absoluta de la sala, el control del escenario y la evidencia brillando a mis espaldas como un telón de fondo acusatorio. Había logrado mi pequeña victoria al recuperar mi silla, pero ahora estábamos en territorio de guerra total. Héctor retrocedió un paso, chocando casi con la pantalla, atrapado entre la imagen de su traición y la mujer a la que había intentado borrar. La dinámica había cambiado para siempre. El gran hombre se encogía y la esposa enferma crecía hasta llenar todo el espacio con su dignidad recuperada. Este era el momento para el que me había preparado durante 10 días y 40 años. No sentí lástima. Miré a la audiencia, luego a Héctor y finalmente a la cámara que transmitía en vivo para las redes sociales de la empresa. «Damas y caballeros», comencé, mientras la siguiente diapositiva, el contrato de alquiler del penthouse, aparecía detrás de mí. «Celebramos 40 años, 40 años de mentiras que terminan esta noche. Permítanme presentarles el verdadero balance financiero de esta sociedad». El silencio que siguió a mi introducción fue tan absoluto que se podía escuchar el zumbido de los proyectores enfriándose en el techo del salón. 200 personas contenían la respiración simultáneamente, atrapadas entre el morbo y el horror social. Héctor seguía congelado a mi lado, con la boca entreabierta y los ojos fijos en la pantalla gigante, donde su traición se exhibía en alta definición. Un venado deslumbrado no por los faros de un auto, sino por la luz de su propia estupidez. Sostuve el micrófono con firmeza, sintiendo el peso del metal frío en mi mano, como si fuera el mazo de un juez, y miré a la audiencia, no con súplica, sino con la autoridad de quien ha financiado la fiesta. No había temblor en mi voz, solo una claridad pedagógica, como si estuviera explicando un error en un balance trimestral que nadie más había tenido el valor de señalar durante 40 años. Héctor quería hablarles de inversiones y rendimientos, así que hablemos de eso, dije señalando la imagen del anillo de $15,000 que brillaba obscenamente en la pantalla a mis espaldas. Este es el Activo A, un anillo de diamantes de la colección Amantes Modernos, adquirido este martes a las 8 de la noche, justo cuando mi esposo supuestamente estaba en una reunión crítica con inversores. El costo fue de $15,000, una suma que curiosamente coincide exactamente con el monto que retiraron de mi fondo de emergencia médica esa misma mañana. Mientras yo ahorraba para una vejez digna y segura, mi esposo invertía en la vanidad de una empleada que tiene la mitad de su edad y el doble de su ambición. La sala emitió un jadeo colectivo, y vi cómo varias miradas se clavaban en Bianca, quien intentaba encogerse hasta desaparecer en su silla del rincón. Hice un gesto sutil con la mano hacia la cabina técnica, y Emilio, mi operador en las sombras, avanzó a la siguiente diapositiva. El contrato de arrendamiento del penthouse en Los Laureles. La imagen del documento legal, con las firmas de Héctor y el sello de la inmobiliaria, apareció ampliada para que nadie pudiera alegar falta de claridad visual. Y aquí tenemos el Activo B, supuestamente una nueva oficina satélite para la expansión internacional de la empresa.
Continué, leyendo las cláusulas con tono irónico. Ubicada en la zona residencial más exclusiva de la ciudad, con jacuzzi, 2 dormitorios y vista al parque. Renta mensual, $4.000, pagados íntegramente con las utilidades de la compañía bajo el concepto de gastos operativos. Me pregunto, estimados socios, ¿qué tipo de operaciones corporativas requieren una cama king size y servicio de habitaciones a las 3 de la tarde? La respuesta, me temo, no está en los libros de contabilidad, sino en las sábanas de seda que todos ustedes han estado subsidiando sin saberlo. Héctor intentó reaccionar, saliendo de su estupor con un movimiento torpe hacia mí, intentando arrebatarme el micrófono con una desesperación física. «Marisela, basta. Estás enferma, no sabes lo que dices», gritó, su voz rompiéndose en un falsete patético, sin amplificación, lo que lo hizo sonar, pequeño y débil frente a mi voz, que dominaba el sistema de sonido. Me aparté un paso con elegancia, dejando que su mano agarrara el aire vacío, y lo miré con una lástima profunda. «No, Héctor, la enfermedad fue confiar en ti. La cura está en la pantalla», respondí, y con otro gesto la imagen cambió a la más devastadora de todas, la captura del correo electrónico donde consultaba sobre mi interdicción por senilidad. El texto del correo se proyectó en letras negras sobre fondo blanco, brutal en su simplicidad. «¿Cómo acelerar el trámite de incapacidad para Marisela? Necesito el control de sus acciones antes de fin de año. La vieja se va a un asilo». Leí la frase en voz alta, enunciando cada palabra con una dicción perfecta, asegurándome de que el término «la vieja» resonara en cada rincón del salón de baile. La reacción fue visceral. Hubo gritos de indignación en las mesas de los amigos de mi padre, y vi cómo el doctor Alarcón se ponía de pie, ajustándose la chaqueta, listo para intervenir. Héctor retrocedió como si lo hubiera golpeado físicamente, dándose cuenta de que su plan secreto, su carta de triunfo, se había convertido en su sentencia de muerte social. Ya no era un empresario exitoso con un desliz amoroso. Ahora era un depredador que conspiraba contra su propia esposa. «Durante meses, mi esposo ha intentado convencerlos a ustedes y a mí misma de que estoy perdiendo la razón, de que soy una anciana frágil que necesita ser tutelada», dije bajando el tono a un susurro que obligó a todos a inclinarse hacia adelante. «Pero mírenme bien, ¿parezco senil? ¿Parezco confundida? La única locura aquí fue pensar que podías robarme el legado de mi padre, encerrarme en una institución y quedarte con mi dinero para financiar tu segunda juventud. La vieja sabe leer, Héctor. Y lo que es más importante, la vieja sabe auditar. Y hoy, la auditoría ha concluido con un resultado de quiebra moral total. La siguiente diapositiva fue una cascada de facturas de BM Creative Solutions, las facturas falsas que Bianca se había estado cobrando. «Hablemos ahora de tu socia, la señorita Bianca Morales», dije señalando a la mujer que ahora lloraba abiertamente en su mesa, abandonada por todos. $3.500 mensuales por consultoría de imagen. Bueno, debo admitir que hizo un gran trabajo con tu imagen, Héctor. Te transformó de un hombre respetable en un ladrón vulgar ante toda la sociedad. Esto es fraude fiscal, malversación de fondos y conflicto de intereses. Y tengo cada recibo, cada transferencia y cada firma digitalizada y enviada a la fiscalía esta misma tarde. No es un error administrativo, es un crimen federal. El murmullo en la sala se había transformado en un clamor. Los socios minoritarios se miraban entre sí, pálidos, comprendiendo que sus inversiones estaban en peligro. Fue entonces cuando el doctor Alarcón subió al escenario, llevando el maletín de cuero que contenía la documentación final. Se paró a mi lado, validando mi posición, con su presencia legal, y me entregó el documento que habíamos firmado días atrás. «Gracias, doctor», dije tomando el papel timbrado. «Héctor, te presento el único documento que vas a firmar hoy. No es un acuerdo de fusión, ni un cheque para tu amante. Es el acta de ejecución de la cláusula 24 de nuestros estatutos sociales, la cláusula de moralidad y buen gobierno». Levanté el documento para que la luz del foco lo iluminara. Como poseedora del 51% de las acciones con
Derecho a voto de Empresa Sector, anuncié, y el número 51% apareció gigante en la pantalla, aplastando cualquier duda sobre quién mandaba realmente. He convocado una junta extraordinaria de emergencia. El veredicto es unánime, porque mi voto es el único que cuenta para la mayoría absoluta. Héctor, estás despedido. Quedas destituido inmediatamente de tu cargo de director general por conducta desleal, fraude corporativo y daños irreparables a la reputación de la firma. Estás fuera. Héctor intentó reír, una risa nerviosa y maníaca. No puedes hacer esto, Marisela. Yo soy la empresa. Yo construí esto. Tú solo pusiste el dinero, balbuceó, revelando su verdadera naturaleza ante todos. Exacto. Yo puse el dinero. Y el dinero acaba de hablar, respondí implacable. Y las consecuencias no son teóricas, querido. Son inmediatas. Vamos a repasar tu nueva realidad en 3 pasos sencillos, para que no te confundas. Consecuencia número 1. El dinero, dije sacando mi celular y mostrando la aplicación bancaria en tiempo real a la cámara que proyectaba a la pantalla. Hace 10 minutos se ejecutó una orden de bloqueo preventivo en todas las cuentas corporativas y en tus tarjetas personales, que son extensiones de mi crédito. Intenta pagar un taxi esta noche, Héctor. Intenta comprar una botella de agua. No tienes nada. Tu liquidez es 0. La fiesta se acabó. Y tú no tienes cómo pagar la cuenta. Consecuencia número 2. La casa. Continué, viendo cómo él se aferraba al atril para no caerse. La casa donde vivimos es herencia materna mía. Está escriturada a mi nombre bajo separación de bienes. Tú vivías allí como mi invitado, mi esposo, pero como ya no cumples con las funciones del cargo, tu derecho de ocupación ha sido revocado. Esta mañana, mientras tú venías aquí a pavonearte, un cerrajero cambió todas las cerraduras de la propiedad. Tus maletas están en la caseta de vigilancia, en la calle, donde pertenecen. No intentes entrar. La alarma sonará y la policía tiene instrucciones de tratarte como a un intruso. Consecuencia número 3. El transporte. Rematé, extendiendo la mano abierta hacia él, palma arriba. Ese Mercedes-Benz que tanto adoras, el que usas para pasear a tu amante, está a nombre de la empresa. Y como ya no eres empleado de la empresa, el vehículo debe ser devuelto al parque automotor inmediatamente. Dame las llaves, Héctor. Ahora. El silencio era tan tenso que dolía. Héctor me miró, rojo de ira y vergüenza, buscando algún aliado en la sala, pero solo encontró miradas de desprecio o de lástima. Dame las llaves, repetí, elevando la voz por primera y única vez, un comando militar que no admitía réplica. Héctor, derrotado, metió la mano en su bolsillo tembloroso y sacó el llavero con el logo de la estrella plateada. Lo dejó caer en mi mano con violencia, intentando mantener un último vestigio de dignidad agresiva, pero el gesto solo resaltó su impotencia. Cerré el puño sobre las llaves frías, sintiendo la victoria metálica en mi piel. Había recuperado mis activos. Él se había quedado solo con su traje alquilado. En ese momento, las puertas traseras del salón se abrieron y entraron 4 guardias de seguridad privada, hombres corpulentos en trajes oscuros que yo había contratado personalmente esa mañana. No eran empleados del hotel, eran profesionales de seguridad corporativa. Caminaron por el pasillo central con paso decidido, abriéndose camino entre las mesas. La gente se apartaba instintivamente. Héctor los vio acercarse y el pánico real inundó sus ojos. Se dio cuenta de que esto no era una discusión doméstica, era una extracción quirúrgica. Por favor, señores, escolten al exdirector fuera de las instalaciones, ordené al micrófono con calma. No tiene invitación para este evento y su presencia está incomodando a los accionistas. 2 de los guardias subieron al escenario y flanquearon a Héctor. Él intentó sacudirse, gritando: «Soy el dueño, no pueden tocarme». Pero la realidad física de 2 hombres de 100 kilos lo contradijo rápidamente. Lo tomaron por los brazos con firmeza profesional, sin violencia excesiva, pero con una presión innegable. Mientras lo arrastraban hacia las escaleras laterales, Héctor giró la cabeza para mirarme una última vez. No vi amor, ni arrepentimiento. Vi el odio puro de un narcisista expuesto.
Yo le sostuve la mirada hasta que lo bajaron del escenario, sin parpadear, viéndolo convertirse en un hombre pequeño que era sacado de su propio reino. Mientras Héctor era arrastrado hacia la salida, gritando amenazas legales vacías que nadie escuchaba, mi atención se desvió hacia la mesa del rincón. Bianca se había puesto de pie, aprovechando el caos para intentar escabullirse hacia la salida de emergencia de la cocina. Corría tropezando con sus tacones altos, cubriéndose la cara con el bolso, huyendo como una rata que abandona el barco antes de que termine de hundirse. No ordené que la detuvieran. Su castigo no sería la seguridad, sino la irrelevancia y la deuda fiscal que le caería encima en las próximas semanas. Verla correr, humillada y sola, fue el cierre perfecto para su breve carrera como la nueva señora de la casa. El salón quedó en un silencio atónito tras la salida de los antagonistas. Me quedé sola en el centro del escenario, bajo el foco principal, con el vestido rojo brillando como una armadura. No me sentía cansada, ni triste. Sentí una oleada de oxígeno puro llenar mis pulmones, como si hubiera estado aguantando la respiración durante 40 años y finalmente pudiera exhalar. Miré a los invitados, a los empleados, a los socios. «Lamento la interrupción del programa», dije con una voz suave que contrastaba con la violencia emocional que acabábamos de presenciar. «Pero la transparencia es el valor fundamental de esta empresa. Ahora que hemos limpiado la casa, podemos empezar de verdad. Disfruten la cena, la paga la nueva administración». Bajé del micrófono y lo dejé sobre el atril. No esperé aplausos, aunque empezaron a surgir, tímidos al principio, y luego más fuertes, aplausos de respeto, de miedo y de reconocimiento. Bajé las escaleras del escenario con cuidado, sintiendo cada paso como una afirmación de mi existencia. El doctor Alarcón me esperaba al pie de la escalera con una sonrisa de orgullo y me ofreció su brazo. «Brillante, Marisela, simplemente brillante», susurró. Tomé su brazo, no porque necesitara apoyo, sino porque aceptaba la alianza. Caminé entre las mesas hacia la salida, con la cabeza alta, dejando atrás los murmullos y los platos de comida fría. La esposa enferma había muerto en ese escenario. La mujer que salía por las puertas dobles era libre, rica y peligrosamente capaz. El silencio que habitó mi casa esa noche, tras regresar de la gala, no fue el vacío aterrador que muchas mujeres divorciadas temen, sino una paz acústica y espiritual que no había sentido en 40 años. Me quité los tacones en el recibidor y caminé descalza sobre las alfombras persas que yo misma había elegido y pagado, sintiendo por primera vez que el suelo me pertenecía íntegramente, sin la sombra de un copropietario ingrato, oscureciendo los pasillos. Mi teléfono celular, que había dejado sobre la consola de la entrada, vibraba incesantemente con llamadas de números desconocidos y mensajes de texto desesperados de Héctor, suplicando hablar civilizadamente. No lo apagué ni lo bloqueé, simplemente le bajé el volumen y me serví una taza de té de manzanilla, disfrutando del espectáculo de ver su nombre iluminar la pantalla y apagarse una y otra vez, como una estrella moribunda que se extinguía en mi universo personal. Dormí esa noche en el centro de la cama king size, ocupando todo el espacio, sin ronquidos ni culpas ajenas, abrazada únicamente por la certeza de mi victoria y las sábanas de algodón egipcio. A la mañana siguiente, la realidad legal se impuso con la precisión de un reloj suizo, gestionada magistralmente por el doctor Alarcón, quien citó a Héctor en su despacho neutral para firmar la rendición incondicional. No asistí a esa reunión. Mi presencia no era necesaria y, francamente, no quería darle el gusto de ver mi rostro, ni para bien ni para mal. Según me contó Alarcón después, Héctor llegó luciendo 10 años más viejo, con la misma ropa del día anterior y una actitud derrotada que contrastaba patéticamente con su arrogancia habitual. Se le ofreció un acuerdo simple: firmar el divorcio voluntario y renunciar a cualquier reclamo sobre las acciones de la empresa, a cambio de que yo no procediera penalmente por el fraude fiscal y la malversación de fondos. Era la libertad a cambio de la pobreza o la cárcel con la deshonra total. Firmó con mano temblorosa, aceptando salir de mi vida con poco más que su ropa y un auto de gama media usado que le cedí por lástima humanitaria.
cerrando así el capítulo financiero de nuestro matrimonio, con una firma que valía millones. Mis hijos llegaron a casa 2 días después, una procesión de caras largas y disculpas ensayadas que me recordaron dolorosamente cuánto se parecían a su padre en los momentos de crisis. Se sentaron en la sala, incómodos, mirándome como si fuera una extraña peligrosa, y no la madre que les había horneado pasteles de cumpleaños durante décadas. «Mamá, no sabíamos nada», dijo el mayor con la voz quebrada. «Él nos dijo que tú estabas cansada, que ya no entendías el negocio. Fuimos ciegos». Los escuché en silencio, evaluando su sinceridad con el mismo ojo crítico que usé para auditar las cuentas de la empresa. Los amaba, por supuesto. Eran mi sangre. Pero también eran adultos que habían preferido la comodidad de la mentira de su padre a la verdad de mi esfuerzo. No podía permitir que esa dinámica de dependencia emocional y financiera continuara en esta nueva etapa de mi vida. Así que decidí que la reestructuración no se limitaría a la empresa, sino que abarcaría también el organigrama familiar. Los perdono porque son mis hijos y porque la manipulación de Héctor fue experta. Les dije, sirviéndoles café con calma, pero sin la servidumbre ansiosa de antes. Pero las reglas del juego han cambiado radicalmente. La madre banco cerró sus sucursales hoy mismo. Ustedes mantendrán sus trabajos en la empresa solo si demuestran resultados trimestrales auditables, sin nepotismo ni favoritismos. Y sobre la herencia, hice una pausa dramática que los hizo contener el aliento. Todo mi patrimonio pasará a un fideicomiso blindado, que solo se liberará cuando yo muera. Mientras yo viva, cada centavo será para mi disfrute, mis viajes y mi bienestar. Se acabó el adelanto de herencia en vida. Si quieren dinero, ganénselo como lo hice yo, trabajando mientras otros duermen. Al verlos asentir con respeto y un poco de miedo, supe que había recuperado no solo mi dinero, sino mi autoridad materna. En cuanto a Bianca, su destino fue tan efímero y vulgar como su ambición. Desapareció de la ciudad esa misma semana, perseguida no solo por la vergüenza social, sino por las deudas. Al bloquear las tarjetas corporativas esa noche, el cargo del anillo de $15,000 quedó en un limbo administrativo que el banco resolvió cargándoselo a la tarjeta personal de Héctor, quien al no poder pagar tuvo que devolver la joya, perdiendo un porcentaje significativo por devolución de mercancía usada. Me enteré por rumores de oficina que ella intentó demandar por despido injustificado, pero al ver la montaña de evidencia sobre las facturas falsas que mi abogado tenía preparada, desistió y huyó. No sentí alegría por su desgracia, solo la indiferencia que se siente al ver caer una hoja seca de un árbol. Ella fue solo un síntoma de la enfermedad de Héctor, y al extirparlo a él, el síntoma desapareció por sí solo. Con la casa en orden y la empresa bajo la dirección de un CEO externo que contraté para profesionalizar la gestión, porque descubrí que no quería pasar mi vejez en una oficina revisando hojas de cálculo, me encontré con el regalo más valioso de todos, el tiempo. Durante 40 años, mi agenda había estado dictada por las necesidades de otros, las cenas de Héctor, las escuelas de los niños, las crisis del negocio. Ahora cada mañana era un lienzo en blanco que podía pintar a mi antojo. Decidí cumplir la promesa que me hice a mí misma a los 20 años y que había pospuesto por el bien de la familia: vivir en París una temporada. No como turista apresurada, sino como una residente que tiene el lujo de ver pasar las estaciones desde la ventana de un apartamento alquilado en el Marés, pagado con mis propios dividendos. El salto en el tiempo hacia mi nueva realidad, 6 meses después del divorcio, es un cambio de paleta de colores. Ya no hay grises de oficina ni lluvias tristes. París en primavera es un estallido de luz dorada y flores en los balcones. Me veo sentada en una mesa exterior del Café de Flore, no esperando a nadie, sino disfrutando de mi propia compañía y de un croissant que sabe a mantequilla y libertad. Mi apariencia también ha cambiado. Corté mi cabello en un estilo moderno y plateado que realza mis facciones y dejé atrás los trajes sastres rígidos por ropa de lino y sedas coloridas. La gente que pasa me mira y ve a una mujer interesante,
quizás una escritora o una artista retirada, no a la esposa de. Esa invisibilidad que me dolía antes se ha transformado en un anonimato delicioso. Ahora soy quien yo decido ser, sin etiquetas impuestas por un anillo matrimonial. Precisamente sobre anillos, esa tarde decidí cerrar el círculo simbólico de mi historia con un acto de consumismo terapéutico y consciente. Caminé hacia la Place Vendôme, entrando en una joyería de alta gama que hacía que Zafiro Real pareciera una tienda de descuentos. El guardia de seguridad me abrió la puerta con una reverencia genuina, reconociendo el aura de seguridad que emana de una mujer que controla su destino. Me acerqué al mostrador y pedí ver un anillo, no de compromiso, ni de diamantes, piedras frías que me recordaban demasiado a las lágrimas cristalizadas, sino una esmeralda profunda y vibrante, verde como la esperanza y sólida como mi voluntad. Me probé la joya en el dedo índice de mi mano derecha, el dedo que señala el camino, y sentí que pesaba exactamente lo que valía mi autoestima recuperada. «Es una pieza magnífica, madame», dijo el vendedor en un francés melodioso. «¿Desea esperar a su esposo para consultar el precio?» Sonreí, una sonrisa amplia y luminosa que no tenía ni un rastro de amargura. «No, joven, no hay esposo, y no hay consulta. La única autorización que necesito es la mía». Saqué mi tarjeta negra personal, esa que lleva solo mi nombre, Marisela, grabado en relieve plateado, y pagué la suma completa sin pestañear. Ver el recibo impreso no me provocó angustia ni culpa, sino una satisfacción profunda. Este anillo no era un soborno emocional, ni una disculpa por una traición. Era un trofeo de guerra ganado en la batalla más dura de mi vida. La batalla por mi propia identidad. Salí de la joyería con la pequeña bolsa en la mano y el anillo puesto, caminando por las orillas del Sena, mientras el atardecer teñía el cielo de tonos violetas y naranjas. Me detuve en un puente, mirando el reflejo del agua, y pensé brevemente en Héctor. Me llegaron noticias de que vivía en un apartamento pequeño, tratando de empezar de nuevo con negocios que fracasaban porque ya no tenía mi capital ni mi cerebro financiero para respaldarlo. No le deseaba mal, su castigo era ser él mismo, despojado de la audiencia que alimentaba su ego. Yo, en cambio, a mis 65 años, sentía que mi vida apenas comenzaba. La vejez no era el final, como él me había querido hacer creer para encerrarme. Era la cosecha de todo lo sembrado, y mi granero estaba lleno. La soledad, descubrí en esos paseos parisinos, no es la ausencia de personas, sino la ausencia de interés en uno mismo. Yo estaba llena de intereses, de planes, de libros por leer y lugares por conocer. Había aprendido que la dignidad no es algo que te dan, es algo que tejen tus propias acciones diarias. La mujer que lloraba bajo la lluvia frente a la vidriera parecía ahora una pariente lejana, una versión anterior de software que había sido actualizada a una versión blindada y optimizada. Ya no necesitaba que nadie me dijera «te quiero» para sentirme valiosa. Me bastaba con ver mi saldo bancario, mi pasaporte lleno de sellos y, sobre todo, la tranquilidad de mi conciencia al mirarme al espejo cada mañana. Me senté nuevamente en el café para escribir una postal a mis hijos, la única comunicación que mantenía regularmente. Mientras escribía con mi pluma fuente, un hombre elegante de mi edad en la mesa contigua me sonrió y levantó su copa en un gesto de brindis silencioso. Le devolví la sonrisa, pero no invité a la conversación. No buscaba un salvador, ni un compañero, ni mucho menos un socio. Había descubierto que la mejor sociedad comercial y afectiva es la que uno tiene consigo mismo. Bebí un sorbo de mi vino, sintiendo el calor del alcohol y la frescura de la tarde, y me permití un momento de orgullo absoluto por la arquitectura perfecta de mi venganza, que al final resultó ser simplemente justicia poética y financiera. Miré mi mano derecha, donde la esmeralda brillaba con luz propia, y recordé la frase que mi padre solía decirme cuando me enseñaba contabilidad básica en la mesa de la cocina, advirtiéndome sobre los peligros de mezclar el corazón con la cartera. Cuánta razón tenía el viejo, y cuánto tiempo me tomó entender que el amor no debe ser una deuda incobrable. Héctor pensó que podía borrarme de la ecuación,
restarme valor hasta convertirme en cero, pero olvidó la regla fundamental de la aritmética de la vida. Las variables fuertes siempre despejan a las incógnitas débiles. Él era la incógnita. Yo siempre fui la constante. Cerré mi cuaderno de notas, dejé una propina generosa sobre la mesa y me levanté para seguir caminando hacia mi futuro. Un futuro que me pertenecía por derecho, propio y por conquista estratégica. La lección estaba aprendida, el balance estaba cuadrado y los libros estaban cerrados. Ya no había deudas pendientes, ni emocionales ni monetarias. Y si alguna vez alguien intentaba de nuevo subestimar mi capacidad o mi valor, recordaría siempre la máxima que ahora regía mi existencia y que se había convertido en mi legado moral. Nunca subestimes a una mujer que sabe sumar, restar y dividir bienes.